Visualiza una escena inquietante, es de noche, y el silencio reinante solo se rompe por los gritos desesperados de un hombre que habita entre las tumbas. La oscuridad que lo rodea parece ser un reflejo de su sufrimiento interno. Este hombre no encuentra paz, vive en un tormento constante, bajo el control de una fuerza maligna que lo impulsa a realizar actos incontrolables, peligrosos y autodestructivos. Se lastima con piedras, grita sin cesar, y nadie ha logrado detenerlo. Lo han intentado, pero ni siquiera las cadenas más fuertes han conseguido contener su locura. Desesperado y sin esperanza, este hombre vive en completo aislamiento, apartado de la vida y de la sociedad, rodeado solo por los muertos. En medio de este caos, aparece Jesús. Su presencia, tranquila pero poderosa, ilumina la oscuridad más profunda. Todo lo que es caótico y destructivo parece estremecerse ante él. Sin embargo, lo más asombroso ocurre cuando los demonios que atormentan al hombre se enfrentan a Jesús, reconocen su autoridad suprema y, de forma sorprendente, hacen una petición inusual. Conscientes de que su control ha llegado a su fin, los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos que pasaba cerca. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? ¿Qué simbolismo encierra esta petición tan extraña? Este episodio, narrado en los Evangelios, no solo demuestra el poder de Jesús sobre el mal, sino que también revela profundas verdades espirituales. En este vídeo, exploraremos el significado detrás de esta escena, desvelando las capas de simbolismo y su impacto teológico, que sigue vigente hasta nuestros días. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este suceso sobre la lucha entre el bien y el mal, y cómo Jesús nos libera de las fuerzas que nos esclavizan? Te invitamos a descubrirlo con nosotros. Este fascinante suceso está registrado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, con 3 versiones que narran una experiencia tanto extraña como poderosa. En este vídeo, nos centraremos en la versión de Marcos 5, 1-20. Para comprender completamente el contexto y la magnitud de lo que está por suceder, es importante retroceder un poco en la historia y recordar lo que ocurrió justo antes de que Jesús y sus discípulos llegaran a la escena. Jesús y sus seguidores acababan de cruzar el mar de Galilea, pero no fue una travesía tranquila. En medio del viaje, se desató una fuerte tormenta que atemorizó a los discípulos, quienes temieron por sus vidas. Sin embargo, Jesús mostró su control absoluto sobre los elementos al calmar el mar con una simple orden: silencio, cálmate. Esta poderosa demostración dejó asombrados a sus seguidores, quienes empezaban a comprender que estaban ante alguien con autoridad sobre la misma creación. Si Jesús tenía dominio sobre la naturaleza, ¿qué más era capaz de hacer? Esa respuesta no tardaría en revelarse. Al llegar a la región de los Gadarenos o Gerasenos, según la traducción, un territorio ubicado en la orilla oriental del mar y habitado principalmente por gentiles, Jesús se encuentra con un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre, consumido por la oscuridad, vivía en un estado de desesperación total. Habitaba entre las tumbas, un lugar de muerte y desolación, que simbolizaba perfectamente su condición espiritual, aislado, perdido y fuera de control. Los Evangelios nos ofrecen una imagen aterradora de este hombre: varaba por las tumbas y las montañas, gritando día y noche, golpeándose con piedras en un intento desesperado de escapar de su tormento interno. Había sido encadenado en múltiples ocasiones, pero la fuerza sobrehumana que los demonios le otorgaban le permitía romper las ataduras una y otra vez. Nadie podía contenerlo ni ofrecerle ayuda. Estaba, literalmente, atrapado en una vida de muerte física y espiritual. Este hombre es un símbolo del profundo sufrimiento que el mal puede infligir. Su aislamiento, autodestrucción y desesperación representan hasta qué punto puede caer una persona cuando se ve apartada de la vida, de la comunidad y de toda esperanza. Parecía un caso sin solución, pero la situación estaba a punto de transformarse con la llegada de Jesús. Este es el escenario en el que ocurre uno de los encuentros más dramáticos en los Evangelios. Los discípulos, observando con cautela y quizás con algo de temor, ven cómo el hombre poseído corre hacia Jesús. Lo que parecía un momento de peligro inminente se convierte rápidamente en algo inesperado. Los demonios dentro del hombre no lo atacan, sino que reconocen instantáneamente a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ante él, no pueden hacer otra cosa que postrarse, sabiendo que están frente a un poder mucho mayor.
La calma que Jesús había impuesto sobre el mar ahora se extiende a los espíritus que atormentaban al hombre, obligándolos a someterse ante su autoridad. Este encuentro nos prepara para una comprensión más profunda de la naturaleza del mal, el poder de Jesús, y la redención que solo Él puede ofrecer. Sin embargo, aún persiste una incógnita: ¿por qué los demonios pidieron ser enviados a los cerdos? ¿Qué significado espiritual yace detrás de este extraño acto? Sigamos explorando para desvelar el simbolismo y las lecciones espirituales que nos deja este evento. El encuentro entre Jesús y el hombre poseído comienza de manera inquietante y dramática. Desde la distancia, el hombre ve a Jesús y corre hacia él. Pero en lugar de atacarlo, el hombre poseído se postra a sus pies. Este gesto no es solo una muestra de desesperación del hombre, sino un reconocimiento del poder por parte de los demonios que lo controlan. En presencia de Jesús, las fuerzas malignas no tienen más opción que someterse. A través del hombre, los demonios gritan con una mezcla de temor y desafío: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta súplica revela algo crucial: los demonios sabían quién era Jesús y reconocían su poder y autoridad. No lo ven solo como un hombre más, sino como el Hijo del Dios Altísimo, reconociendo su divinidad. A pesar de su naturaleza rebelde y destructiva, no pueden negar la supremacía de Jesús. Este reconocimiento es significativo, pues subraya la batalla espiritual que se libra. Los demonios saben que no tienen control sobre su destino y que lo que más temen es el castigo que Jesús puede imponerles. Por eso, buscan cualquier forma de retrasar su tormento eterno. Jesús no responde de inmediato. Primero, les pregunta algo crucial: ¿cómo te llamas? En el contexto de un exorcismo, esta pregunta tiene un profundo significado, ya que en la tradición judía, conocer el nombre de un espíritu otorgaba poder sobre él. El demonio responde: mi nombre es Legión, porque somos muchos. La respuesta Legión es escalofriante, ya que este término se refiere a una unidad militar romana de unos 6,000 soldados. Esto sugiere que el hombre no estaba poseído por un solo espíritu, sino por una multitud de demonios. El tormento que sufría era inmenso, pues una verdadera horda de maldad lo había reducido a un ser descontrolado y miserable. Este uso del término legión refuerza la idea de una fuerza masiva de maldad operando dentro de él. Aunque la maldad es numerosa, todo ese poder se desvanece ante Jesús. No importa cuántos demonios habiten en el hombre, todos están completamente sometidos a la autoridad de Cristo. Es una demostración clara de que Jesús tiene dominio absoluto sobre el mal, sin importar su magnitud. Lo más sorprendente es que los demonios no buscan resistir o atacar. Suplican a Jesús que les permita entrar en una manada de cerdos cercana. Aunque parece extraño, este detalle revela varios aspectos importantes. Primero, los demonios no tienen control sobre su destino. Saben que Jesús los expulsará del hombre y prefieren ser enviados a los cerdos como una solución temporal, antes que sufrir su tormento final. Este acto muestra que, aunque malvados y destructivos, los demonios no pueden evitar su destino ante la autoridad de Cristo. ¿Por qué pidieron entrar en los cerdos? La razón detrás de esta elección es intrigante, pero lo que queda claro es que los demonios están completamente a merced de Jesús. No tienen la capacidad de decidir su futuro. Este contraste entre el mal y el poder divino es profundo. Mientras que los demonios operan en el caos y la destrucción, Jesús, con calma y autoridad, mantiene el control absoluto. Incluso las fuerzas del mal deben someterse al Hijo de Dios. La petición de los demonios de entrar en los cerdos puede parecer, a primera vista, un detalle curioso e inexplicable. Sin embargo, esta solicitud tiene un simbolismo profundo que se conecta tanto con el contexto cultural como espiritual de la época. Para comprender su significado, es importante analizar la relación entre los cerdos y las creencias judías, además de su papel en esta narrativa. En la tradición judía, los cerdos eran considerados animales impuros según la ley mosaica. En Levítico 11, 7-8, está claramente prohibido no solo consumir carne de cerdo, sino también tocar a estos animales, ya que se consideraba un acto que contaminaba espiritualmente. Los cerdos representaban la impureza y todo lo que debía mantenerse alejado de la vida santa y del culto a Dios. Así, para los judíos, estos animales simbolizaban lo sucio y lo indeseable. Por lo tanto,
La presencia de una manada de cerdos en esta región nos ofrece una pista significativa sobre el contexto cultural. La región de los Gadarenos o Gerasenos, donde tiene lugar este evento, era predominantemente gentil, es decir, habitada principalmente por personas no judías. Esto explica la existencia de una manada de cerdos, algo que habría sido impensable en una región judía devota. Entonces, la elección de los cerdos por parte de los demonios tiene un significado específico. Estos animales, considerados impuros, eran el símbolo perfecto de la naturaleza caótica y destructiva de los demonios. Al pedir entrar en los cerdos, los demonios no solo buscaban un nuevo huésped, sino que escogían algo que se alineaba con su naturaleza, la impureza. Este acto refleja una realidad espiritual importante. Los demonios, siendo espíritus impuros, eligieron un lugar que reflejara su propia corrupción. Los cerdos representaban el ambiente ideal para ellos, una manifestación externa de la condición espiritual en la que existían. Este simbolismo espiritual de los cerdos es claro, simbolizan la corrupción y la impureza, tanto física como espiritual. El deseo de los demonios de habitar en ellos refuerza su tendencia hacia lo destructivo y su incapacidad de evitar lo impuro. Para ellos, era un refugio temporal para evitar su peor temor, el abismo. El abismo, mencionado en pasajes bíblicos como Apocalipsis 20:3, es un lugar de castigo final para los demonios y Satanás. En esta historia, los demonios, conscientes de este destino, intentaban evitar ser enviados allí. Su petición de habitar en los cerdos muestra su temor al juicio final y su deseo de retrasarlo. Sin embargo, el evento también revela otro aspecto clave: los demonios no tienen control sobre su destino. No pueden decidir a dónde ir sin la autorización de Jesús, lo que subraya su poder absoluto. Aunque los demonios querían evitar el castigo, solo podían hacerlo bajo las condiciones que Jesús estableció. El desenlace de la historia refuerza la naturaleza destructiva del mal. Después de que los demonios entran en los cerdos, la manada entera, unos 2000 animales, corre hacia un acantilado y se ahoga en el mar. Este acto es un recordatorio visual de que el mal, incluso cuando logra evitar el castigo inmediato, inevitablemente conduce a la autodestrucción. Aunque los demonios lograron evitar el tormento por un momento, no pudieron escapar de su naturaleza destructiva. El hecho de que este episodio ocurriera en el territorio de los Gadarenos o Gerasenos es fundamental para comprender el contexto cultural y espiritual en torno a la expulsión de los demonios. Este no era un lugar judío tradicional, sino una región predominantemente gentil, habitada por personas que no seguían la ley mosaica ni las tradiciones del pueblo de Israel. Esto se hace evidente con la presencia de una gran manada de cerdos, animales considerados impuros según las leyes judías. En la cultura judía, los cerdos eran vistos como animales inmundos de acuerdo con la ley mosaica. En Levítico 11, 7-8, se prohíbe tanto el consumo de carne de cerdo como el contacto con ellos, ya que se consideraba un acto que llevaba a la impureza espiritual. Este mandato era parte de las reglas que Dios dio a Israel para diferenciar al pueblo elegido de las naciones paganas. La presencia de cerdos en esta región sugiere que los gadarenos no seguían estas leyes, lo que refuerza la idea de que vivían al margen de las normas judías y, por ende, en un contexto cultural y espiritual distinto. Este detalle resalta la separación entre lo sagrado y lo profano, simbolizada por los cerdos, quienes no solo representaban la impureza física y espiritual, sino también la distancia entre la vida en santidad y la vida apartada de Dios. Los demonios, al habitar en los cerdos, encontraron un lugar que reflejaba su propia naturaleza impura. Esta decisión subraya su inclinación hacia lo corrupto, eligiendo un entorno que resonara con su esencia destructiva. Más allá de lo físico, el evento ocurre en un contexto espiritual denso. En la narrativa bíblica, los gentiles a menudo representaban culturas alejadas de Dios, inmersas en el paganismo y la impureza espiritual. Los cerdos, además de ser animales impuros, refuerzan la idea de que los demonios eligieron habitar en un lugar donde la presencia de Dios no era reconocida, ni respetada. Al hacerlo, los demonios pasaron de un lugar de impureza, el hombre poseído, a otro, los cerdos, dentro de un contexto cultural ya alejado de las leyes de Dios. Los demonios, al pedir entrar en los cerdos, reafirmaron su afinidad con lo impuro. No pidieron un lugar santo ni buscaron otro ser humano, sino que eligieron habitar en animales que, para los judíos, simbolizaban lo opuesto a la pureza que Dios exige.
De este modo, reforzaron la idea de que el mal siempre busca lo corrupto y lo profano para prosperar. Además, este evento también ocurre en un territorio gentil, lo que resalta la separación espiritual que existía entre los judíos y los gentiles. Desde la perspectiva judía, los gentiles no solo eran diferentes culturalmente, sino también espiritualmente impuros. Al estar alejados del pacto con Dios, eran considerados espiritualmente ajenos a la verdad divina. La posesión demoníaca y el paso de los demonios a los cerdos en una tierra gentil simbolizan cómo el mal puede florecer en un contexto donde Dios no es honrado ni reconocido. Sin embargo, el hecho de que Jesús entrara en un territorio gentil para liberar a este hombre poseído es crucial. A pesar de la impureza del lugar y los simbolismos que lo rodeaban, Jesús confronta el mal directamente. Este acto subraya que el poder de Cristo no está limitado por fronteras culturales o religiosas. Aun en una región considerada impura por los judíos, Jesús demuestra su autoridad, liberando al hombre y trayendo redención donde parecía no haber esperanza. Este evento tiene un significado teológico importante. Aunque los cerdos y la región gentil simbolizan la impureza, Jesús actúa como una fuerza redentora que trasciende todas las barreras. No evita la impureza, sino que la enfrenta, mostrando que su misión es universal y capaz de derrotar el mal en cualquier contexto. Para entender completamente el encuentro de Jesús con los demonios que atormentaban al hombre poseído, es esencial profundizar en la naturaleza de los demonios según la Biblia. A lo largo de las Escrituras, estos seres espirituales son descritos como enemigos de Dios, fuerzas malignas cuyo propósito es oponerse a su obra y corromper todo lo que es bueno. ¿De dónde provienen y qué los impulsa a causar tanto sufrimiento? La Biblia revela que los demonios no siempre fueron lo que son hoy. De acuerdo con las Escrituras, inicialmente eran ángeles creados por Dios, seres de luz y pureza destinados a servirlo. Sin embargo, su caída ocurrió debido a una rebelión liderada por Satanás, un ángel que, cegado por el orgullo, intentó usurpar el lugar de Dios. Este evento es descrito simbólicamente en pasajes clave como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17. En Isaías, se describe la caída del lucero, hijo de la mañana, conocido como Lucifer, quien intentó elevarse por encima de Dios. Su arrogancia lo llevó a la ruina, siendo expulsado del cielo. De manera similar, Ezequiel habla de un ser celestial que fue perfecto en hermosura, pero su orgullo y corrupción lo llevaron a ser desterrado de la presencia de Dios. Estas referencias se han interpretado tradicionalmente como alegorías de la caída de Satanás, quien arrastró consigo a una multitud de ángeles que se convirtieron en los demonios. Estos seres caídos, liderados por Satanás, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo, transformándose en espíritus impuros cuyo propósito es oponerse a los planes divinos. Desde entonces, su misión ha sido corromper a la humanidad, como vimos en el caso del hombre poseído que Jesús sanó. Aunque los demonios son poderosos, no son iguales a Dios. Son criaturas creadas y limitadas, sujetas a la autoridad de Dios. Esto se hace evidente en el relato de la expulsión demoníaca. Los demonios reconocen a Jesús, se postran ante él y le suplican, sabiendo que no tienen poder sobre su propio destino. Aunque intentan causar destrucción, no pueden actuar sin permiso, lo que deja claro que Cristo tiene autoridad sobre ellos. En cuanto a su propósito, los demonios buscan destruir la creación de Dios, apartando a las personas del camino divino. Desde el Génesis 3, Satanás, en forma de serpiente, induce a Eva a pecar, introduciendo el mal en el mundo. A lo largo de la Biblia, los demonios actúan de manera similar, tentando, engañando y, en casos extremos, poseyendo a las personas para destruir sus vidas tanto física como espiritualmente. La posesión demoníaca, como la que experimentó el hombre en la región de los Gadarenos, es una de las formas más visibles en que los demonios intentan destruir la humanidad. Este hombre vivía aislado, autolesionándose y habitando entre las tumbas, un símbolo claro de la deshumanización y el caos que los demonios provocan. Su situación ilustra cómo los demonios buscan destruir la imagen de Dios en las personas, llevándolas al borde de la desesperación y la autodestrucción. Sin embargo, la Biblia es enfática en una verdad: Jesús tiene poder absoluto sobre los demonios. En los Evangelios, Jesús expulsa demonios con solo una palabra, demostrando su autoridad sobre ellos. En cada caso, los demonios reconocen su identidad divina y no pueden resistirse a su mandato.
Estos exorcismos no solo muestran el poder de Jesús, sino que también anticipan su victoria final sobre Satanás y los demonios. La autoridad de Jesús sobre los demonios es parte esencial de su misión. Cada exorcismo es una pequeña victoria que prefigura la victoria definitiva en la cruz. En Colosenses 2:15, se describe cómo Jesús despojó a los poderes y autoridades y triunfó sobre ellos en la cruz. Esta declaración resalta que, aunque los demonios tienen poder para causar maldad, su derrota final está asegurada por Cristo. El destino final de los demonios es la destrucción eterna. Aunque actualmente están activos, promoviendo el mal, la Biblia enseña que serán derrotados definitivamente en el juicio final. En Apocalipsis 8 y 10, se revela que Satanás y sus demonios serán arrojados al lago de fuego, donde serán castigados para siempre. Este es el abismo que los demonios temían en el relato de los cerdos, un destino que intentaron evitar suplicando a Jesús. Este relato no solo muestra el poder de Jesús sobre los demonios, sino que también apunta a la profecía de su derrota final. Los demonios, aunque activos en el mundo, no tienen un futuro de victoria. Cristo ya ha asegurado su derrota, y los creyentes pueden tener confianza en que el mal no prevalecerá. La escena que sigue a la expulsión de los demonios en los cerdos es tanto impactante como reveladora. Los cerdos, ahora poseídos, corren hacia un acantilado y se precipitan al mar, donde se ahogan. Esta imagen dramática representa el caos inherente a la presencia demoníaca, que persiste incluso después de haber abandonado al hombre. Sin embargo, lo más significativo es la reacción de los habitantes de la región, que revela profundas verdades sobre la naturaleza humana y nuestras prioridades. Los cuidadores de los cerdos, aterrados por lo que habían presenciado, huyeron rápidamente para informar al pueblo y a las áreas circundantes. Pronto, una multitud de curiosos se congregó para ver lo ocurrido. Para ellos, lo más impactante no fue la liberación milagrosa del hombre poseído, sino la pérdida de una gran manada de cerdos, una fuente vital de sustento económico. Cuando los habitantes llegaron al lugar, vieron al hombre que solía ser una amenaza, ahora sentado, vestido y en su sano juicio. Este hombre, quien previamente había vivido entre tumbas, aislado y autodestructivo, estaba completamente restaurado. Sin embargo, en lugar de sentir alegría por su liberación, los habitantes se preocuparon más por la pérdida económica que representaban los cerdos. La pérdida material superó la liberación espiritual a los ojos de los habitantes. Para ellos, los cerdos no eran solo animales, sino una fuente de riqueza. La destrucción de su manada implicaba una gran pérdida financiera, lo cual pone en evidencia una tensión común entre las prioridades materiales y las realidades espirituales. Este episodio refleja cómo, en muchas ocasiones, las preocupaciones económicas pueden cegarnos ante los milagros y transformaciones espirituales que ocurren a nuestro alrededor. Pero más allá de la pérdida económica, había algo más profundo en su reacción: temor. El poder de Jesús era tan inmenso y evidente que les causó inquietud. No solo había liberado al hombre poseído, sino que también había trastornado su mundo al causar la muerte de los cerdos. La autoridad de Jesús sobre lo sobrenatural y lo natural desafiaba el equilibrio de sus vidas cotidianas. En lugar de ver en él una fuente de esperanza y transformación, lo percibieron como una amenaza a su estabilidad. El miedo al cambio y la pérdida de control jugaron un papel clave en su reacción. Los habitantes, ante el poder transformador de Jesús, sintieron que su presencia podría alterar aún más su modo de vida. Si Jesús podía expulsar demonios y alterar el curso de los acontecimientos de manera tan drástica, ¿qué más podría hacer? Quizás temían que su permanencia significara más sacrificios o pérdidas. Este rechazo a lo espiritual a favor de lo material es una respuesta que Jesús se enfrentó en varias ocasiones durante su ministerio. De manera sorprendente y triste, en lugar de agradecerle o pedirle que se quedara para hacer más milagros, le pidieron que se marchara. Este rechazo refleja algo profundo en la naturaleza humana: la resistencia al cambio y el temor de lo desconocido, incluso cuando ese cambio podría traer liberación y restauración. El poder de Jesús confrontaba no solo al mal espiritual, sino también a las estructuras sociales y económicas que los habitantes estaban dispuestos a proteger, incluso a costa de perder la oportunidad de experimentar más milagros. Por el contrario, el hombre liberado mostró una reacción completamente diferente. Después de haber sido rescatado de la opresión demoníaca, su deseo era seguir a Jesús.
La gratitud y la transformación que había experimentado lo impulsaron a pedirle a Jesús que le permitiera acompañarlo. Este contraste entre la multitud que rechaza a Jesús y el hombre que quiere seguirlo es revelador. Mientras algunos temen lo que Jesús puede cambiar en sus vidas, aquellos que han experimentado su poder desean permanecer cerca de él. Sin embargo, en un acto significativo, Jesús no le permitió al hombre seguirlo físicamente. En lugar de eso, le dio una misión: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. Con esto, Jesús no solo ofreció una segunda oportunidad a los habitantes que lo habían rechazado, sino que también hizo del hombre un testimonio viviente de su poder y misericordia. A través de él, otros podrían escuchar el relato de su transformación y tal vez llegar a entender lo que inicialmente no pudieron aceptar. El evento en el que Jesús enfrenta una legión de demonios y libera a un hombre poseído está cargado de un profundo significado teológico. Este pasaje no es simplemente un milagro aislado, sino una poderosa demostración de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal, el caos y la corrupción. A través de este relato, Marcos, al igual que los otros evangelistas, nos ofrece una imagen clara de quién es Jesús y cuál es su misión en el mundo. Uno de los mensajes clave de este pasaje es la autoridad absoluta de Jesús sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas espirituales malignas. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús demostró un poder incomparable, calmando tormentas, sanando enfermos y expulsando demonios. Lo que hace particularmente significativo este evento es el reconocimiento inmediato de los demonios de quién es Jesús. En lugar de atacarlo, los demonios se postran ante él y le suplican. Una imagen impactante que ilustra el poder supremo que él posee. Los demonios claman: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconociendo no solo su identidad divina, sino también su poder supremo. Esto revela que, en el ámbito espiritual, Jesús tiene control total sobre el mal, y ninguna fuerza demoníaca, por poderosa o numerosa que sea, puede resistirse a su autoridad. El enfrentamiento entre Jesús y los demonios es un anticipo de la victoria final sobre el mal que culminará en su crucifixión y resurrección. En los evangelios, Jesús se enfrenta continuamente a las fuerzas del mal, y en cada ocasión las derrota. Los exorcismos que realiza no son solo muestras de poder momentáneo, sino señales del reino de Dios que está irrumpiendo en el mundo. Con cada demonio que expulsa, Jesús deja claro que el poder del mal está siendo derrotado y que el reino de Dios está presente a través de su ministerio. La legión de demonios que habita en el hombre simboliza el dominio abrumador del mal. Al liberar a este hombre, Jesús no solo restaura su vida, sino que también demuestra que, sin importar cuán numeroso o poderoso sea el mal, su poder sobre él es total y definitivo. Este evento también apunta hacia la victoria final de Jesús sobre Satanás y sus fuerzas. En la cruz, Jesús no solo parará por los pecados de la humanidad, sino que también despojará a los poderes y autoridades malignos de su poder. En Colosenses 2:15, Pablo escribe que Jesús despojó a los poderes y autoridades y triunfó sobre ellos en la cruz. Este acto de expulsar a los demonios de este hombre es un anticipo de esa victoria definitiva. Los demonios, en su desesperación por entrar en los cerdos, revelan que son conscientes de su destino final. Temen ser enviados al abismo, un lugar de castigo mencionado en Apocalipsis 20:3, como el lugar de confinamiento final para Satanás y sus demonios. Aunque en este caso logran evitar temporalmente el castigo, el pasaje anticipa la derrota inevitable de todas las fuerzas del mal. Para los discípulos, este evento sirve como una lección clave sobre la misión de Jesús. Ser testigos de un enfrentamiento directo entre Jesús y una legión de demonios refuerza la idea de que Él es mucho más que un profeta o maestro, es el Hijo de Dios con autoridad sobre todo lo espiritual. La presencia de este poder sobrenatural en Jesús fortalecería su fe, preparándolos para su futura misión de proclamar el Evangelio, confiando en el poder de Cristo frente a cualquier oposición espiritual. Este milagro también sirve como un recordatorio para los creyentes de que, aunque el mal esté presente, Jesús tiene poder sobre todas las fuerzas malignas. Esto ofrece consuelo y esperanza, sabiendo que el mal no tiene la última palabra en la vida de aquellos que siguen a Cristo. El acto de Jesús expulsando a los demonios no solo es una muestra de poder, sino una restauración del orden divino. La creación,
tal como se describe en Génesis, fue concebida como algo bueno y ordenado. Sin embargo, la entrada del pecado y la rebelión de Satanás trajeron caos y maldad al mundo. Al liberar al hombre poseído, Jesús está reparando lo que ha sido corrompido por el mal, devolviendo vida, dignidad y restaurando la imagen de Dios en la humanidad. El relato de la liberación del hombre poseído en la región de los Dararenos o Gerasenos ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia de la teología cristiana. Este pasaje está lleno de simbolismo y enseñanzas espirituales, que han sido profundizadas tanto por la Iglesia Católica como por diversos estudiosos. El evento revela importantes lecciones sobre la naturaleza del mal, la pureza espiritual y la autoridad de Jesús. A continuación, exploraremos algunas de las interpretaciones teológicas y simbólicas más significativas. Para la Iglesia Católica, este pasaje es una clara prueba de la divinidad de Jesús. Su capacidad para expulsar a una legión de demonios con una simple palabra reafirma su identidad como el Hijo de Dios, dotado de autoridad sobre todos los seres espirituales, incluidos los demonios. Los demonios reconocen inmediatamente quién es Jesús y se ven obligados a someterse a su poder. Este evento también tiene un importante componente soteriológico. La liberación del hombre poseído simboliza la redención que Cristo ofrece a toda la humanidad. El hombre, poseído y esclavizado por el mal, representa a la humanidad antes de la intervención salvadora de Cristo. La expulsión de los demonios y la restauración del hombre en su sano juicio refleja el poder de Cristo para redimir y restaurar lo que el pecado ha destruido. Para los católicos, es un recordatorio de que, sin importar cuán profundo sea el dominio del mal en nuestras vidas, Cristo tiene el poder para liberarnos. El hecho de que los demonios entraran en una manada de cerdos, animales considerados impuros según la ley mosaica, es un detalle cargado de simbolismo espiritual. Los cerdos, al ser inmundos, representan la corrupción y la impureza. Los demonios, como seres malignos, son incapaces de habitar en algo santo o puro y buscan refugio en lo que es espiritualmente impuro. Este acto puede interpretarse como una lección sobre la necesidad de purificación. Los demonios no pudieron permanecer en el hombre que había sido purificado por Jesús y, en cambio, entraron en los cerdos, reflejando cómo el mal siempre busca lo que está alejado de Dios. La muerte de los cerdos en el mar es vista por algunos teólogos como un acto de purificación, una imagen de cómo el mal no puede resistir el poder purificador de Dios. Las aguas, a menudo símbolo de purificación en la Biblia, como en el bautismo, muestran cómo el mal es erradicado por el poder divino. La súplica de los demonios para evitar ser enviados al abismo tiene un profundo significado teológico. En Apocalipsis 20:3, el abismo es el lugar de confinamiento final para Satanás y sus demonios. Los demonios temen ser enviados a ese lugar de tormento y prefieren entrar en los cerdos como una solución temporal. Esta parte del relato revela que, aunque los demonios puedan causar maldad en el presente, ellos mismos temen su destino final. A pesar de su aparente poder, no pueden escapar del juicio de Dios. Este evento es una anticipación de la derrota definitiva del mal, que se consumará en la victoria de Jesús en la cruz y su resurrección. El hecho de que los demonios eligieran entrar en los cerdos, en una región gentil, también tiene un fuerte simbolismo de la separación entre lo sagrado y lo profano. Los cerdos, como animales inmundos según la ley judía, simbolizan la impureza espiritual. Los demonios, al entrar en ellos, refuerzan la idea de que el mal busca habitar en lo que está alejado de Dios. Este simbolismo también refleja la separación cultural entre judíos y gentiles en términos de pureza y santidad. Los cerdos no solo eran impuros, sino que también representaban el alejamiento de la santidad de Dios. El mal se siente a gusto en lo que no está consagrado o dedicado a Dios, reforzando la idea de la necesidad de santidad en la vida espiritual. Un aspecto clave del relato es la transformación del hombre liberado y su posterior misión. Después de su liberación, el hombre desea seguir a Jesús, pero Jesús le encomienda una tarea diferente. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos 5:19. Este mandato tiene un fuerte simbolismo. Jesús no lo llama a seguirlo físicamente, sino que lo envía a testimoniar lo que ha experimentado. Este hombre, que antes vivía aislado y poseído por el mal, ahora es enviado como un testigo viviente del poder y la misericordia de Jesús. Este acto subraya el llamado a todos los creyentes a compartir su transformación personal como parte de su misión.
En el mundo, el hecho de que los habitantes de la región pidieran a Jesús que se marchara después del milagro revela una importante lección sobre las prioridades espirituales. A pesar de presenciar un milagro impresionante, los habitantes estaban más preocupados por la pérdida material de los cerdos que por la liberación espiritual del hombre. Este pasaje nos llama a reconsiderar nuestras propias prioridades. A menudo, los seres humanos valoramos más lo material que lo espiritual. Los habitantes rechazaron a Jesús debido a la pérdida económica, sin darse cuenta del milagro que se había producido frente a ellos. El relato nos desafía a reconocer el valor de la liberación espiritual y la salvación por encima de cualquier preocupación material. El relato de la expulsión de la legión de demonios y su entrada en los cerdos sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo. Aunque el evento ocurrió hace más de 2000 años, su simbolismo y enseñanzas ofrecen lecciones valiosas para los creyentes de hoy. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la realidad del mal, el poder liberador de Jesús y la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo material. A continuación, analizamos las lecciones clave que podemos extraer de este pasaje y cómo aplicarlas a nuestra vida moderna. Este pasaje destaca la realidad del mal espiritual. En la vida cotidiana, muchas veces se subestima o ignora que el mal es más que acciones humanas. Es una fuerza activa que busca destruir y corromper. Los demonios en el relato simbolizan este mal destructivo. Aunque la posesión demoníaca no es un tema tan común hoy en día, el mal sigue presente en formas más sutiles, como la injusticia, el egoísmo, la violencia y la opresión. Para los creyentes, este pasaje es un recordatorio de la necesidad de estar conscientes y vigilantes de las realidades espirituales. La Biblia, en pasajes como Efesios 6 y 12, nos recuerda que nuestra lucha no es solo física, sino espiritual, contra principados y potestades. Esta historia subraya que no debemos subestimar el poder del mal, pero también nos asegura que, con Jesús, tenemos la victoria asegurada. El relato nos muestra que Jesús tiene un poder absoluto sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas del mal. Esta verdad no solo consuela, sino que también es una fuente de esperanza para los creyentes. Si Jesús puede enfrentarse a una legión de demonios y expulsarlos con una sola palabra, Él también puede liberar nuestras vidas de cualquier fuerza destructiva, ya sea espiritual, emocional o física. Este evento es un anticipo de la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, que se consumó en su muerte y resurrección. En nuestras vidas, esto significa que no hay problema tan oscuro, ni opresión tan grande, que Jesús no pueda vencer. Para aquellos que enfrentan luchas personales, como ansiedad, adicciones o conflictos espirituales, este pasaje ofrece una poderosa verdad: Jesús tiene el poder de liberarnos. Una de las partes más sorprendentes del relato es la reacción de los habitantes. En lugar de alegrarse por la liberación del hombre, su preocupación principal es la pérdida de los cerdos, una fuente importante de sustento económico. Este detalle refleja una verdad importante: las preocupaciones materiales muchas veces nos impiden ver lo que realmente importa. En el mundo moderno, estamos rodeados de mensajes que priorizan lo material, dinero, estatus, posesiones. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que, aunque lo material tiene su valor, lo espiritual es infinitamente más importante. El hombre fue liberado del mal y restaurado completamente, algo que ninguna riqueza material podía lograr. Pero los habitantes, al centrarse en su pérdida económica, rechazaron a Jesús. Esta lección sigue siendo vital hoy. Nos desafía a preguntarnos: ¿estamos priorizando lo espiritual en nuestras vidas? ¿O estamos tan enfocados en lo material que no podemos ver las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece? Este pasaje nos invita a poner nuestra fe y relación con Dios por encima de las preocupaciones terrenales. Después de su liberación, el hombre poseído deseaba seguir a Jesús, pero Jesús lo envió de regreso a su comunidad con una misión clara: ser un testigo viviente del poder de Dios. Este detalle subraya la importancia de compartir nuestra fe. Cuando experimentamos la gracia de Dios, estamos llamados a testificar y compartir esa experiencia con los demás. En la vida moderna, los creyentes a menudo mantienen sus experiencias espirituales en privado. Sin embargo, el Evangelio nos llama a ser testigos y compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Al igual que el hombre liberado, somos llamados a proclamar el poder de Jesús, incluso cuando nos encontremos en un entorno que puede ser escéptico o centrado en lo material.
Finalmente, el pasaje es un recordatorio de que Jesús es la fuente de esperanza y transformación. El hombre poseído estaba completamente perdido, aislado y deshumanizado. Pero Jesús lo restauró por completo, devolviéndole su dignidad y su lugar en la sociedad. Esta es una imagen del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Para aquellos que se sienten sin esperanza, atrapados o alejados de Dios, este relato ofrece una promesa. Jesús puede liberarte y restaurarte completamente. Nadie está tan lejos del alcance de la misericordia de Dios. Este pasaje nos recuerda que Jesús no solo desea liberarnos del mal, sino también restaurarnos y devolvernos a una vida de dignidad, propósito y comunidad. El relato de la expulsión de los demonios en los cerdos no es simplemente una historia del pasado, sino una invitación contemporánea para que los creyentes examinen sus vidas y su fe. Nos recuerda la realidad del mal, pero también nos asegura que el poder de Jesús es más grande. Nos desafía a priorizar lo espiritual sobre lo material, a compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a confiar en el poder transformador de Cristo. Este pasaje nos llama a vivir una fe activa, donde no solo recibimos la gracia de Dios, sino que también la compartimos con los demás. Jesús nos invita a confiar en su poder liberador y a vivir con esperanza, sabiendo que, en Él, tenemos victorias sobre cualquier mal.